Pues como recogen los rótulos finales de la película, el gran Manuel Vázquez falleció con solo 65 años, estuvo encarcelado 3 veces y una de ellas por bigamia. Mantuvo relaciones estables con 7 mujeres que le dieron 11 hijos. Días antes de morir consiguió de su editor un adelanto a cuenta de sus ventas después de muerto, una forma de entender la vida nada convencional. Buenas noches otra vez, Óscar Aybar, director y guionista. Santiago Segura. Buenas noches otra vez. Ahora ya estamos ya confundidos entre tu propia personalidad y la de él. Yo soy bueno. En general. No, bueno y buen actor. que no deis hablazos, porque no sé. Porque no sabes, o sea, hay que valer. Hay que valer, hay que valer. Hay que valer, efectivamente. Yo voy a empezar por ahí. Los dos comenzasteis como guionistas de cómics y compartís veneración por los tebeos, por Vázquez y por su propia existencia. ¿Héroe o antihéroe? Fue uno de los problemas que yo me he planteado, porque para mí siempre ha sido un héroe desde pequeñito, cuando yo leía los cuentos del tío Vázquez, y luego cuando ya nos metimos en la realidad, pues conocer a alguna de sus mujeres, de sus hijos que había medio abandonado, a la gente de la editorial que había estafado. Por cierto, todos contaban estas atrocidades con una sonrisa en la boca. ¡Ah, qué Vázquez, menudo cabrón! Pero riéndose. Era luces y sombras. O sea, yo decía, este que era mi héroe de pequeño es un poco cabroncete también. O sea, que no sabía cómo interpretarlo. Es que era la primera vez que yo hacía un personaje que había existido. Así que me dejé llevar por Óscar, que fue el que me dio las pautas. Óscar, tú conociste cuando eras muy joven en la revista Makoki al protagonista de la historia y siempre has tenido muchísima admiración por él. Siempre hablabas de él como la persona más sorprendente que habías conocido. Sí. ¿Por qué? Yo siempre digo que Vázquez fue probablemente la peor influencia que pude tener en mi juventud, ¿no? Una persona que torció mi vida totalmente. Yo publicaba en Makoki, entre otras revistas, ¿no? Y entonces la gente me dijeron un día que iba a entrar por la puerta el padre Anacleto, etcétera, no me lo podía creer, ¿no? Y 10 minutos después estaba comiendo con él, me estaba presentando a su hija para intentar que me relacionara con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es un héroe absoluto. Santiago y yo somos una generación de directores que es difícil de entender hoy en día, pero que para los que los cómics entonces eran importantísimos. Quiero decir, nunca hubiéramos imaginado llegar a hacer películas, vaya, o sea, era como lo más importante, una de las cosas más importantes que podía hacer en España en los 80 era publicar, ¿no? Entonces Santiago y yo pertenecemos a este mundo, a este universo en el que nos hemos formado, y dentro de ese universo, como de la música, tal, siempre hay un héroe, ¿no? O sea, todas las comidas, en las cenas, se cuentan miles de anécdotas de Vázquez, ¿no? Entonces, para nosotros ya de entrada era un héroe, ¿no? Lo que pasa es que como él ha dicho ahora, una vez que nos afrontamos al personaje, tuvimos que enfrentarnos también, perdón, a los daños bilaterales, ¿no? O sea, a la gente que lo sufría, ¿no? Entonces, las dudas que tenía Santiago cuando empezó a recrearlo, ¿no? Si realmente había una parte oscura, que era la del daño que hizo, etcétera. Pero como él ha dicho, realmente nos basamos un poco en el recuerdo que dejó, que siempre era maravilloso a pesar de la dimensión de sus sablazos. Eso lo dejas muy claro, la verdad, sí. Que queda muy claro que a pesar de todo es una persona querida y amable para los que le rodeaban, a pesar de haber sufrido su forma de vida. Tenía encanto. Sí, encanto. Era un cabrón con encanto. Sí. Y que hacía daño, pero bueno, que le querías. Sí. Eso pasa a mí. Yo en el instituto siempre las chicas se enamoraban del más cabrón. Por eso yo, que soy tan buena persona, nunca he tenido éxito con las mujeres, por ejemplo. Hay que joderse. Yo me he dejado la vida y el talento en timos de mierda que no me han dado ni para llegar a fin de mes. La gran queja de Vázquez, además, es que decía que sus timos y sus estafas eran como pequeñas estafas, que joder, con el talento que tengo yo para esto, ¿por qué no da un gran golpe y estoy viviendo en la Riviera Francesa con un yate y un... Él decía que en la cárcel había conocido a grandes estafadores que con un pequeño palo se habían arreglado la vida y que él había mendigado con pequeñas estafas patéticas toda su vida. Lo que pasa es que son tan increíblemente carismáticas estas estafas que le hacen muy superior a los demás, pero él ha querido ganar dinero. Son muy divertidas, son de pícaro, no era un gran estafador, no, era un pícaro. Sí, pero es una picaresca continuada que hay que mantener el récord para tener varias familias, ¿eh? Se dicen que Gila también tenía un par de familias. O sea, eso no lo sé, no me consta. No, yo lo he oído, no, tampoco me consta. Habrá que hacer la película para enterarnos. Santiago, sin ir más lejos, tiene 3. O sea, sí, tengo 3 familias. Pues no sé. Una en el Congo, pero son de eso que mantengo así. Niños apadrinados. No sé usted lo duro que es para un hijo no tener ni para pagar el entierro de eso. ¿Cómo reconstruye su biografía hasta convertirla en un guion cinematográfico? Esto nace con una libreta que vamos a rellenar un día en los años 80 y que se convierte años después en 20 libretas. O sea, realmente de un anecdotario que se basa en los postres de todos los salones del cómic, cenas, reuniones, en la que todo el mundo contaba, por ejemplo, los sablazos míticos,
hasta el punto de que cuando hice la peli tuve que tirar 15 libretas de estas porque tengo para 4 películas más realmente. Y entonces tuve que seleccionar el anecdotario, las anécdotas que si no contaban me iban a matar, o sea, tenía que hacer los grandes clásicos, las míticas. y luego las pequeñas y las que iba a descartar, ¿no? ¿Ha visto usted? Están en blanco, en blanco. Solo han dibujado las esquinas. La anécdota mítica en que él entrega pues un paquete de 50 páginas para cobrar, en el que había dibujado solo la primera, pues me la ha contado pues, gente que estaba en la redacción, gente que ha oído hablar de ella, etcétera. O sea que con pequeñas variaciones... Sí, que difiere 4 páginas, 20, 15, decían otros, pero el caso es que era la primera dibujada o las esquinas dibujadas y el resto en blanco, ¿no? Por ejemplo, lo del loro también te lo contaron. Sí, por ejemplo, cuando quise introducir a Santiago en el mundo de la familia de Vázquez, en la gente que lo había conocido, para que se impregnara un poco del personaje, fuimos a ver, por ejemplo, ¿te acuerdas que fue maravilloso? Sí. Aurora, su primera mujer, la que aparece en la película. Eres un hijo de puta de mucho cuidado, ¿sabes? Entonces fue muy bonito porque por allá un piso obrero, bajo todo, de Barrio Barcelona, bajo todo el mundo a que Santiago le filmara, etc. Y entonces Santiago le preguntó si realmente qué sentía por el hombre que le había hecho estas putadas terribles, que la había abandonado y tal. Y entonces ella, fíjate lo del loro, no solo es cierto, sino que ella tenía 7 loros reales en su balcón, porque le recordaba mucho a su Manolo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, claro, son maravillosas, ¿no? Las que hicieron que Santiago se fuera metiendo cada vez más en el personaje. Así que la gente damnificada, digamos, te contaba de él. Sí, de alguna forma yo veía ahí como un cierto perdón, ¿no? Sí. Pero también había dolor, ¿eh? Entonces eso es lo que a mí me agobiaba, digo, y vamos a dejar a este hombre como un pícaro así maravilloso, un tipo rebelde y tal, o sea que pero yo sabía que Óscar iba a meter claroscuro, o sea, iba a haber luces y sombras, ¿no? Está claro, cuando ves la película, tú también puedes sentir empatía o simpatía por Vázquez o rechazo. O sea que estoy seguro que los espectadores habrá habido de todo. Bueno, tenemos aquí al señor B. ¿Quién es B? ¿Quién es B? Pues B es el señor Manolo Vázquez. Manolo Vázquez, que no tiene nada que ver con Montalbán, con otros Vázquez que pueden haber en el stream de teléfono. Oye, vaya a buscar el Serafín, ¿no? Pues este señor, este dibujante de toda la vida, pues yo le quería decir, oye, tú las mujeres cómo las prefieres, que te sepan cocinar o que te sepan planchar, porque esto de planchar es un coñazo, pero es que cocinar también... No todas las mujeres son un coñazo, todavía. No te pases tampoco, que tienes aquí a tu hija. Mi hija no cuenta, ¿no? Ah, tu hija no cuenta. No, pero tú cómo quieres a las mujeres, así. Desnudas. Pero como una madre, como una hija, como una amante, como una mujer. ¿Tú cómo ves a la mujer así en general? Uy, yo las veo, pero como todos acaban igual, dándote el coñazo. Horrible. ¿Dándote el coñazo? Totalmente. La verdad es que a ti te gusta la buena... Oye, vaya bocata. Sí, no te gusta la buena vida. La buena vida, pues ten en cuenta que... ¿Te gusta la mala o qué? ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos? Y cuando tú empiezas a bucear en ese personaje y empiezas a conocer todo lo que hace, tiendes a justificarle, que a veces los actores necesitamos entender al personaje, justificar para poder llegar a él, o... Yo es la primera vez que me he sentido actor, ¿eh? Eso como los documentales de los actores americanos, eso que le van a un psiquiátrico para ver a los locos, tal, porque yo generalmente interpreto como los niños que están jugando, o sea, soy un actor de poco método. Pero en esta ocasión, claro, un tipo que había existido, al que yo admiraba, me empezó a entrar la responsabilidad y luego conocer a los hijos, a su mujer, a gente. Yo me sentía ahí como que estaba haciendo un trabajo de investigación y ya me entró la cosa que digo, pues como Jim Carrey cuando hizo Andy Kaufman o cuando se hace una película biográfica, lo que quieres es clavar al personaje. Claro. Y entonces yo me obsesioné hasta el punto que le decía a Óscar, digo, en las entrevistas puedo sacar el acento de Vázquez. Entonces el claro me dijo, dice, es que Vázquez tampoco era un tipo tan conocido, o sea, vamos a recrear fielmente lo que pasó, pero no hace falta que te obsesiones con la apariencia física o con la forma de hablar. El oficio de moroso de la ignacia. Bueno, para el que lo ejerce sí, para nosotros no mucho. Pero realmente hay muchísima similitud, ¿eh? Conseguiste estar muy cerca. Yo no sé, cuando tú decides que sea Santiago Segura, o sea, ¿qué necesitabas del personaje que buscabas en el actor protagonista para que se aproximara? Porque consigues hasta parecerte físicamente en la composición, ¿no? Es que nunca me lo planteo porque esta película nace... Sí, vamos andando. Caminando por la Gran Vía, Santiago y yo nos conocemos desde los cómics, desde 18 años, o antes. Y un día empezamos a ver que sería brutal hacer la película de Vázquez, porque siempre en otros rodajes acabamos hablando de Vázquez. Sí. Como buenos profesionales de los cómics,
Entonces un día decimos, bueno, esto hay que hacerlo, no hay que hacer la película, ¿no? Entonces, pues automáticamente repartimos ya los roles. Sí, digo, tú la escribes, la diriges y yo la Sí, protagonizo. Y 3 años después pasó, que eso sabes que muchas veces se habla, pero... Y la película lo bueno que tiene es que nace del amor a Vázquez. Utilizaré este lápiz. Hay un regalo que me hizo la familia cuando vio la película, a Vicky, Manolo, etcétera, que, bueno, que me conmovió mucho, que era un pagaré devuelto de Vázquez, en que él firmaba como los cómics, los pagarés, o sea, ponía By Vázquez. Y entonces eso me dio a entender muchas cosas, es decir, él cuando los documentos bancarios los dibujaba, los firmaba como obras. Y entonces era como el Era su obra delictiva, era su obra delictiva. Me hace maravilloso. Qué bonito que hable de Manolito y de Vicky porque estuvieron muy cercanos a la película. Es Manolito verdad. fue incluso... Ayudante de dirección, ¿no? Su hijo. Sí, él fue un auxiliar que estaba al lado mío y que bueno, pues que mejor que tener a uno de sus hijos para decirme pues cómo tenías que coger el boli, cómo dejas de Bueno, yo cada vez que decían corte, miraba a Óscar y luego miraba a Manolito que me decía así como... No, fue entrañable, ¿no? A veces me ha abrazado, papá. Vete al bar y tráeme un cartón de tabaco. Y también compra en la farmacia unas lechinas, que mañana tengo que entregar. ¿Puedo comprar también algo de comida? La familia Vázquez nunca ha funcionado como una familia en sí. O sea, éramos personas unidas por el destino que convivíamos bajo el mismo techo. Aguanta, hijo, que pasa el tabú. Mamá dice que eres un viva la virgen. Yo. Yo también quiero ser un viva la virgen, enséñame. Para él yo era un adulto, en todo, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Lo bueno era pues que me llevaba por ahí, me trataba como un igual, ¿no? Y teníamos conversaciones muy interesantes, pero lo malo era que cuando hacía cosas de niño se enfadaba. Mi padre me veía jugando con muñecos y me decía, eres un maricón, gilipollas, pero con la edad que tienes, yo, papá, tengo 10 años, estoy haciendo lo normal, ¿no? Entonces, cada vez no funcionábamos como una familia. Te lo gastas en pasteles o en el parque de atracciones. Buen putas. No voy a permitir que un hijo mío hable. Hombre, ese hijo de Vázquez, hostia, es un peso. Es un peso, la sombra de Vázquez es muy alargada, es un peso muy agradable en algunos casos, pero digamos que hemos tenido una vida extraña, ¿no? ¿Quién es? No soy ninguna criatura. Pero bueno, nos ha dejado anécdotas maravillosas, porque no, lo hemos pasado bien. Espera, que me parece que sé quién está aquí filmando. La secuencia final con Ibáñez en las Ramblas, pues reunimos a muchos nietos que no se conocían. Entonces se conocieron, claro, las diferentes madres y de repente pues que nació una nueva familia porque se conocieron ahí, ¿no? Y entonces todo ese público que hay alrededor vuestro es familia de Vázquez, ¿no? La película unió a esta familia. Oye, lo estamos diciendo irónicamente, pero es una cosa preciosa. Sí, muy Es bonito. una cosa Ahora yo sé que maravillosa. siguen teniendo relación entre ellos, etcétera, o sea que bien, ¿no? Este hombre también es el moroso que vive en el ático de 13 Ruiz del Percebe. A mí me también. Realmente Ibáñez era un personaje esencial en la película porque ¿qué ha quedado del universo Bruguera, ¿no? O sea, yo pensaba en un espectador joven de ahora, ¿a qué le sonaban todo esto? ¿A qué le sonaría? Pues ha quedado Ibáñez, ha quedado un montón de Filemón realmente, ¿no? Entonces la película era esencial que saliera porque el origen de Ibáñez, lo importante que fue para Ibáñez Vázquez y para todos los dibujantes de su generación, pero también quería hablar de lo que había antes, ¿no? Que eran como esos maravillosos maestros de los cómics, ¿no? Cifré, Conti, etcétera, ¿no? Que son todos esos personajitos, como por ejemplo el que hace Carlos Areces, etcétera, pues, es gente que eran tan importantes como Ibáñez, ¿no? Pues Ibáñez era un trabajador tan increíble que acabó eclipsando a todos los demás, ¿no? En aquella época varios dibujantes de plantilla de la casa, varios genios, como eran Cifré, Peñarroya, Conti, Escobar, etc., habían marchado para crear ellos por su cuenta una nueva revista. Entonces, varios más, otros compañeros y yo, aprovechamos para colarnos de rotos en la casa. Todos los compañeros de la profesión hemos sido bastante autodidactas. Nuestra escuela pues fue la propia casa y cogiendo cosas del resto de los dibujantes por aquel entonces más les gustaban. Tampoco es que haya inventado nada, porque a fin de cuentas yo para hacer todas estas cosas pues me he basado en aquellas famosas parejas del cine cómico del Rodríguez de Rancio, que como Aurelio Di Berardi, más recientemente a Botti Costello. Realmente los protagonistas eran Mortadelo y Filemón, pero es que ahora es Mortadelo. ¿Por qué? De hecho casi siempre ha sido Mortadelo, porque Mortadelo y Filemón por sí solos eran una especie de historietas de guantes, ladrones, y entonces, para darle más vivacidad a esta historieta, se creó el asunto de los disfraces,
o quizá más que disfraces era que Mortadelo sufrió una especie de transformación a lo largo de sus historietas. Sí. Esto daba más agilidad, más publicidad al guión y tal. Entonces, claro, pues Mortadelo pues, adquirió más preponderancia que Filemón. ¿No piensas crear otros personajes, además de los que has hecho ya? ¿Y si vas a crear más, en los cuales? Hombre, mira, trabajando 26 horas diarias, es dificilillo pensar en otros personajes. Cuando mueran uno y saldrán otros, déjame descansar un poco. ¿Y qué leías cuando eras pequeño? Cuando era pequeño la cartilla, algo. No, pero aparte de otras lecturas. Después de la cartilla. Después de la cartilla, pues sí, pues empezar a leer, pues claro, por la historieta de los demás. El Zipizape, por cierto, de nuestro decano. En fin, toda la historieta de todos los demás dibujantes. Y me reía un rato. Ahora, así como al público en general le gusta Mortadelo y Filemón, a mí particularmente casi me gusta más otro personaje muy simpatiquito, muy chiquitito, que se llama Rompetechos. Quizá me gusta más porque es el personaje más parecido al autor. O sea, como el autor no tiene un gran toque, tiene la cabeza bastante descubierta, como el autor es miope completamente, que le quita la gafa, la lleva de la mano a casa, quizás es el más simpático para mí. Nuestro agradecimiento y nuestro respeto a todos los dibujantes que, como Paco, trabajan para hacernos la vida un poquito más agradable. Con este protagonista. ¿Te acuerdas cuando sacó la película y todo el mundo le preguntaba? El tío fue encantador con nosotros en el estreno. Lo único que no le gustó es que él dijo que tenía más pelo en la época. Es que... que tenía más Y pelo. el tío le preguntaban que por qué no hacían la película de Ibáñez, ¿no? Y él decía que era una película de un tío dibujando en una mesa 40 años era horrible. qué bonito. Sí, era encantador Ibáñez, la verdad. Y es una persona que admiramos muchísimo, Santiago Gallego, vaya. No, bueno, Ibáñez es otro genio. Y me gusta mucho de la película de que Óscar se haya hecho una película sobre la cultura popular, o sea, los héroes de la cultura popular. O sea, un tío como Vázquez, que ha sido tan importante, que tenga una película, a mí me parece bien. O que Ibáñez esté en la película, o sea, es que no podemos olvidar a esta gente. Sí, yo por ejemplo, he viajado con esta película y he llevado sorpresas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, yo en Landis, aplaudiendo 3 minutos el director de Blues Brothers y preguntándome, no tenía ni idea de que en España hubiera cómics, ¿no? Me decía que él tenía una imagen de Lorca, flamenco y poco más, ¿no? Entonces esa cultura popular es una cultura que vendemos muy poco fuera, ¿no? Y que creo que es importante, ¿no? Otro fan importante de la película. Stan Lee, el creador del universo Marvel, de todos los héroes de Marvel, también es un fan declarado de la película y ha contactado conmigo para decírmelo, etcétera. O sea, y toda esta gente ha descubierto que en España hacemos estas cosas también, ¿no? Con lo cual, para mí es un doble orgullo, ¿no? Nosotros, frikis de los cómics, imagínate, me manda por WhatsApp la foto de Stan Lee con la película de Vázquez en la mano, yo casi me desmayo, digo, el tío Stan ahí con el gran Vázquez, la había visto y le había gustado. ¿No? Sí, pero es lo que insisto, ¿no? El universo anglosajón vende muy bien su cultura popular y aquí parece que nos avergoncemos, ¿no? Y realmente creo que es una parte de nuestra sociedad importantísima. No son tus personajes, son nuestros. Y no hace falta que te recuerde la letra pequeña de los albaranes. El antiguo editorial consideraba que era dueña de todos los personajes, de las ideas, del dibujante, de la familia del dibujante, de la mujer del dibujante, del gato del dibujante, la editorial era dueña, es dueña de todo, ¿no? En aquella época muy poco personaje era libre, tenía que decir, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos el otro, por aquí yo trabajaba. Y bueno, por lo que claro, uno es un profesional. Con los derechos de autor hubo ese problema, ¿no? Hubo ese problema. O sea, les hacían firmar contratos en los que ellos no eran dueños de sus personajes, que los utilizaban, pero que la empresa eran los, propietarios. Usted vaya a ser que no Bruguera tenía esa cosa, además, también, el saltarse la censura, de alguna forma. O sea, tú en Bruguera no ves un policía con un traje de policía o guardias civiles, no, son todo trajes de policías ficticios, ¿no? No es España, es un país ficticio, no hay palabrotas, se dice la monda o sapristi o cosas... Cáspita, cosas absurdas. Sin embargo, era en esos 40 años de horror, que realmente, salvo excepciones aisladas como Berlanga, que sabía burlar muy bien la censura, encontrábamos cosas que solo se podían decir en los tebeos porque eran para niños, ¿no? Por ejemplo, esta ridiculización de la autoridad, ¿no? Siempre el jefe siempre es un personaje patético, ¿no? Esta ridiculización de la familia, ¿no? La familia, en lugar de ser la gran familia española, ¿no? Era pues un universo caótico de gente que se quería destrozar. O esta no idealización del trabajo, sino todo lo contrario, el trabajo como chapuza, ¿no? Eso solo estaban los tebeos para niños que no solo leían niños, ¿no? Y ese universo hace doblemente grande, ¿no? Hace doblemente este hecho grande al universo Bruguera. Esas tres cosas que has dicho son muy el universo Bruguera, efectivamente, pero que Vázquez fue uno de los grandes maestros y le siguieron todos detrás, ¿no? Yo creo que su estilo de dibujo, además, marcó mucho al resto de dibujantes. Y aparte del dibujo, ¿cómo definiría su humor? Pues es un humor, lo que tenía era
ejemplo, Ibáñez lo que sí se curraba era, o sea, la mayoría de historietas era una plancha y había el chiste estaba como al final. Y tanto Vázquez como Ibáñez, Vázquez menos porque era más vago, pero intentaban meter más chistes durante la página. O sea, el primero que empezó con las 2 páginas y con una historia más desarrollada, con varios gags, fue Ibáñez. Pero Vázquez era otro tipo igual, que a mí, yo una vez que hablé con Ibáñez me decía eso, dice, es que este hombre dibujaba una velocidad, tenía una facilidad para dibujar sorprendente, lo que pasa es que era muy vago. Él odiaba dibujar, es una persona que le repugnaba estar solo en una mesa trabajando porque es un oficio muy poco glamuroso como escribir, ¿no? Pero que sin embargo desarrolló una técnica de increíble rapidez porque de eso vivía, ¿no? Entonces tenía que hacerlo aunque le pareciera muy desagradable, ¿no? Él decía que era feliz cuando cobraba y podía gastarse el dinero, pero no dibujando, que era una cosa muy solitaria. Hay una parte, en la película importante que es la de los negros, ¿no? Los negros realmente existen porque ese señor encontraba más interesante irse, dejar a su familia por una chica venezolana de 18 años que estar ahí dibujando, ¿no? Entonces tuvieron que crear una serie de dibujantes, la editorial, para seguir, dar continuidad a los personajes, ¿no? Entre ellos Anacleto, por ejemplo, que es un personaje del que apenas un 30% de la edición es suyo, ¿no? Porque realmente era tan genial que daba al mundo personajes geniales, pero no los continuaba porque no era un gran trabajador. Y los lectores se daban cuenta de alguna forma, o sea, notaban que ahí pasaba algo raro. Trazo tosco y abigarrado, y los referentes metafóricos son demasiado lineales, o sea, esto ni tiene profundidad ni tiene nada de nada. ¿Pero qué coño dices? Hace meses que no dibujo un Anacleto. El divertirme tampoco divertía mucho, lo único que pretendía era alegrar mi vida. Y mi vida, claro, la alegraba pues cuando cobraba, que en aquellos tiempos era difícil, pero te olvidabas completamente de lo que habías hecho. Entonces sí, entonces empezaba una vida estupenda, maravillosa. ¿Estoy dibujando? Pues no, la verdad. Tengo que probar este último diseño de botijo cámara secreta. Lo más divertido es lo otro, pero él pasó muchísimas horas de su vida solo con sus personajes, ¿no? Y era importante, pues, ver eso, ¿no? Ver esa intimidad, esta soledad y darle una gracia a esta falta de glamour y de interés que tiene una persona solo en una silla, ¿no? Y eso creo que era importante en la peli, que el espectador viviera con él tanto la aventura como la creación. ¡Qué paciencia, señor! ¡Qué paciencia! Además fue muy difícil porque, claro, explicarle a los animadores lo que hablábamos, que un dibujante pues, es difícil además pasar a en movimiento una cosa estática y que supieran captar la vida de los personajes de Vázquez, y era un equipo de animación inglés que Oscar tuvo que estar bastante tiempo discutiendo con ellos hasta que dieron con algo realmente parecido a lo que hacía Vázquez. Es un gran animador inglés, Philip Valentine, que le costó entender y querer el universo Bruguera, pero una vez que lo hizo fue maravilloso, ¿no? O sea, otro que también desconocía que la calidad de los dibujantes españoles de los 50 y que alucinó. A partir de ahora quiero que en esta oficina se gasten los lapiceros hasta el final y se usen mientras se puedan coger con los dedos. ¿Está claro? Y pensaba todo el rato en Alex Angulo, lo bien que está y la rabia que me da que no esté aquí con nosotros en el debate. Pues sí, la verdad es que el reparto es digno de mención del primero al último, bueno, porque están... Pero sobre todo Enrique Villén y Alex Angulo, sí, o Alex Angulo y Enrique Villén, yo creo que son, vamos, los pilares sobre los que se basa la película. Alex Angulo, además, que fue nominado al Goya por este trabajo y bueno, pues sí, no sé qué nos sirva. Alex es un actor con el que yo quería, pues desde los primeros tiempos de cuando empezamos a hacer películas, trabajar con él, y realmente ocurrió cuando tuve el gran papel para él, ¿no? que era Peláez, ¿no? Y la verdad es que los recuerdos con él en el rodaje, tanto con él como con Enrique Villén, sí, los secundarios que envolvían un poco a Vázquez, pues es increíble, era un actor extraordinario, ¿no? Manolo Solo también. Manolo Solo, que hace de Ibáñez, está con esa genial, caracterización que está genial también, con ese look y que habla muy bien de la relación entre ellos, del mutuo respeto y... Hace muy bien las narices. Se tenía mucho cariño Ibáñez y Vázquez. Sí, 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 está muy bien contado, la verdad. Se le decía, hay que hacer una falla, pues se coge este papel, se coge el lápiz, se coge esta cabeza, se hace funcionar, plum, ya está aquí la idea, y ya está realizado esto, ya está. Tiene una velocidad tremenda, hacía las cosas medio terminadas, el lápiz, a veces ni a lápiz, la decía siquiera directamente a pluma, estaba terminando las cosas. Yo aprendí mucho con él, aprendí mucho la forma de desarrollar la historieta, de los lugares, cosas, todo lo hemos aprendido con él, todo, absolutamente todo. ¿Y qué discípulos tuvo? ¿Qué discípulos definiríais que fueron? Yo creo que no hay o sea, que influyó mucho en todos, pero no hay ninguno que pueda decir que es un seguidor, un continuador de Vázquez, o alguien que haya tenido su éxito o su influencia. Sí. Hay un plano de la peli que no pude hacer porque llovió,
y que explicaba un poco lo que yo creía que eran los discípulos de Vázquez, ¿no? Que era, él, ¿sabes? Que empieza la película que él cojea, o sea, me recojo para que paren los coches con Barcelona, ¿no? Al final de la película lo volví a hacer y había un plano que le seguían como unos niños que salían de un colegio con las batitas y que todos se hacían el cojo como él para pasar el paso de cebra, ¿no? Entonces los discípulos somos todos los niños de esta época, ¿no? Que realmente aprendimos a muchas cosas, que había otro mundo, que el mundo de la transgresión y de no conformarse con las reglas, etc. Entonces yo creo que los discípulos somos todas las personas de nuestra generación, los que hemos hecho películas, que hemos hecho coches, que hemos hecho... Creo que nos hemos impregnado de ese espíritu y que somos sus herederos. Esto es muy aburrido. Aquí no hay acreedores. Eso es lo que tú crees. Vamos, vuelve aquí. Uno de los personajes que Vázquez dibujó fue a sí mismo, riéndose absolutamente de todo lo que le pasaba y acercando, supongo, que su personaje a los demás. Yo creo que ese dibujo hizo que creara empatía en su propio personaje, ¿no? Porque todo el que le conocía lo veía ahí reflejado y veía sus anécdotas y sus timos y su forma de vida. Yo de vida. niño no daba crédito, o sea, mira que me gustaba Anacleto, pero los cuentos del tío Vázquez a mí me tenían fascinado, porque digo, este hombre, claro, se dibuja a sí mismo, haciendo todo este tipo de tropelías y que le persiguen los acreedores, que es un moroso profesional, y me encantaba el morro, porque yo ni siquiera me planteaba si era verdad o no, pero me daba igual porque era muy divertido. Luego cuando veo que era verdad, alucino doblemente. Pero esa capacidad de confesarlo y de, aunque sea tras una viñeta... Es importantísimo este punto porque es lo que le hace totalmente diferente de los demás, es el día en que decide convertir su vida en obra de arte, ¿no? Decide decir que lo que le pasa cotidianamente es arte, ¿no? Entonces esto le separa del resto, ¿no? Esto realmente es lo que hizo Harvey Pekar, etcétera, ¿no? Son grandes autores mundiales en que se convierten pues, los acontecimientos cotidianos en parte de su obra, ¿no? Y esto es lo que, como dice Santiago, eran historietas que nosotros de niños sabíamos que era él. Y luego, por ejemplo, cuando Ibáñez, que acabamos de ver, maravilloso, le hace el gran homenaje, que lo hace como el moroso del Rue 13, el de arriba del todo, nosotros seguíamos viendo al moroso como el tío Vázquez, ¿no? Que era, y nosotros queríamos saber más aventuras de él y tal, y él, claro, él vivía para su público. Y él me decía a mí, yo por ejemplo, cuando iba a un restaurante con él, me decía, joder, es que aquí la gente está esperando que vaya sin pagar. Claro, porque ahora pago y decepciono. Totalmente, o sea, tenía que irse. Y él estaba como, joder, tengo que irme, venga, vamos sin pagar. Y entonces nos íbamos porque él, claro, no podía decepcionar a su público porque era el tío Vázquez, era Vázquez. Bonita influencia para ti, Óscar, efectivamente. No, pero a Óscar le he visto pagar de vez en cuando en restaurantes, o sea que no es un gran alumno. Lo que él contaba era su vida, ¿no? Entonces queríamos que esa Barcelona de los años 60, que nos costó mucho retratar porque ya no existe, ¿no? Que esos colores, que es algo que nos recordaban mucho pues, a los duodenos de Bruguera, a los cuatricomías de Bruguera, al estilo tan peculiar que tenía Vázquez, que se levantó muchos diseñadores industriales posteriores, ¿no? Cómo dibujaba los salones de las hermanas Gilda, los sillones, etc. Entonces ahí, pues, con Irene Moncada, la directora artística, o con Mario Monteo, el director de fotografía, intentamos reproducir fielmente ese mundo de los tebeos, pero llevándolo a la realidad, ¿no? Para, como tú dices, bailar siempre en un hilo muy fino, ¿no? Porque realmente la vida de Vázquez era así. Muchas veces él no sabía si estaba participando en una ficción que luego iba a dibujar o era parte de la realidad. Fue agobiante también oír eso, que era una película de época, y yo decía, ¿de época? Pero si yo era niño cuando esto pasó, o sea que somos de época ya. Pues la verdad es que tú sí que haces un bonito trabajo de contención y de... Yo soy el más contenido, pues me estaba el director que me... Sí, no se lo va a tomar en serio, pero hablaré contigo para que se lo tome en serio. Vamos a rodarlo del tirón, va. Para hacemos otra, por favor. Pues Santiago no se toma en serio nunca, ni como actor ni como director, pero yo creo que las dos cosas las hace francamente bien. Y en este caso, como actor, yo me esperaba una buena interpretación de él, pero me sorprendió muchísimo. La verdad es que era una gozada verles, pues por ejemplo, las escenas con Enrique Villén, las escenas con Alex Angulo. Pues es un actor técnicamente perfecto, a veces excesivamente perfecto, que yo como director muchas veces tenía que romper esa perfección para que se soltara un poco, ¿no? Pero es un sueño para un director, ¿no? Realmente como es director, él sabe el tiempo que pierde el plató, lo que cuesta todo esto, lo que cuesta llegar ahí, no quiere hacer perder el tiempo a nadie y quiere que todo salga rápido y bien, ¿no? Luego el peso protagónico lo llevaste muy bien, ¿no? Yo recuerdo esas sesiones contigo de viendo viejas películas de Tony LeBlanc, sí. ¿verdad? En que Santiago no lo dice, pero realmente se inspiró muchísimo en el tono de LeBlanc del cine clásico, ¿no? Sí, la verdad, yo se lo dije, le llamé a Tony y digo, he hecho una película así... ¿Qué has hecho?
Y me imaginaba que era un poco tú en tu época. Y Tony decía, bueno, muy bien. Pues muy bien. No tenemos dinero para pagar la comida. Es una broma, ¿verdad? Yo no gasto bromas de mal gusto. No tengo dinero, pero soy un hombre serio. Si no tienen dinero, ¿por qué han comido? El que no tengamos dinero no quiere decir que no tengamos hambre. Porque yo lo primero es que hablo de dinero. En el cine no hablo de otra cosa. Se comprenderá que no me interesa a mí cómo salen las cosas. ¿Cuánto dinero? Pues esto. Y dije, hay dos maneras de hacerlo. Un arreglo así sencillo y otro arreglo más a fondo. El de más a fondo cuesta más dinero. Entonces me dijo, bueno, pues vamos a hacerlo más a fondo. Buenos días, señor. Muchas gracias. Los grandes autores que inspiraban a Vázquez eran los grandes españoles, eran Miura, etcétera, ¿no? Entonces la película respira ese tipo de humor, ¿no? O sea, que es como, no es que sea un homenaje, es que era así, ¿no? O sea, el tipo de humor de Vázquez, probablemente el tuyo, etcétera. Entonces todo tenía algo que ver, ¿no? Ya sabéis que se estrena en septiembre Anacleto, Agente Secreto. Sí, Y Manuel Arias y Kim Gutiérrez, Jesús Ruiz Calderas, el director, o sea que estaría A mí, encantado. Javi Ruiz Calderas, ahora mismo es uno de mis directores favoritos de Javier Ruiz comedia. Calderas, Mejorando lo presente, pero vamos, que me parece un mega director. Anacleto. Anacleto, agente secreto. Venga ya, eso te lo acabas de inventar. ¡Al suelo! Son los secuaces de Vázquez y este enemigo. ¿Tú qué? El malvado Vázquez. Porque soy un auténtico cabrón hijo de puta. Bueno, pues si no os quedáis con ganas de contar algo más, que es Bueno, el yo quería momento. simplemente decir que Óscar, aunque no haya hecho cine recientemente, es porque está involucrado en lleva 3 temporadas ya en Cuéntame, haciendo algunos de los episodios más brillantes que yo haya visto en esa ¿Tú te serie. crees que yo me iba a ir sin hablar de Alaska y Segura Por y si de acaso, Cuéntame, a que es mí- marca de la casa todo, que parece que nos estamos por si acaso, autopromocionando? por si acaso. No, quería terminar con Vázquez para no, y por supuesto iba a hablar de eso, pero ya lo has dicho tú. Entre ellos, exactamente el episodio en el que Imanol es infiel, ¿no? Bueno, Completamente, ahí que paralizó a media España. Ahí lo cortó Eso- media España dividida, odiando al pobre Imanol. Efectivamente, pero ¿cómo En es vez esto? de odiar a los guionistas, odian a Imanol. Si es que No se sabe si odiar a Antonio o a Una Paz. catarsis, realmente todavía yo, ahora estoy empezando a poder salir a la calle otra vez, pero realmente sí, fue un momento bastante bestia, ¿no? O sea, realmente esa gran familia que es un icono, ¿no? Cuando hicimos esa secuencia de Manu y Manuel en la cama con Ariana, realmente nos dimos cuenta del peso de esa imagen, ¿no? Y bueno, lo hemos arreglado todo muy bien, la temporada acabó muy bien y en esta temporada estamos contando la reconciliación, que es maravillosa. Lo que creo que no está bien es hacer un programa con toda esta gente tirada por el suelo. Eso ahora lo digo un momento. ¡Se sienten, coño! Toma, Ya. te he matado cámara. No, ¿Estás bien ya? ¿Cómo te sientes en esa hora y media de directo en Alaska y Segura? muy bien, muy a gusto porque me gusta, yo soy bastante trasnochador, me gusta la noche, me da pena porque muchos espectadores dicen, ¿por qué no lo haces un poquito antes? Pero es la hora que nos han dado, de 12 a 1:30, y yo feliz. Alaska es una tía encantadora, entrevistamos a gente maravillosa, hay actuaciones en directo, o sea, realmente es lo que decías tú antes, que es que muchas veces te sorprende que te paguen por hacer algo con lo que disfrutas tanto. No lo digas muy alto. No, si de quieres hecho, lo cortamos cortar esto, por favor, porque... Bueno, pues muchas gracias a los No, dos. pues gracias a ti, Cayetana, por recibirnos en este que ya tu hogar. Eso es, efectivamente, de tantos como lo será el tuyo. Gracias, Óscar. Y gracias, Santiago. Muchas Gracias a los gracias. espectadores por ver la película. Efectivamente. Espero que la hayan disfrutado. Seguro que sí. Gracias a vosotros también por estar ahí una noche más con el mejor cine en español. Nos vemos en el próximo programa de Versión Española. A capela, versión.